Gracias por estar con nosotros en Telediario al Amanecer. Esta mañana tenemos en nuestro segmento de entrevista especial al economista Otto Enríquez. Él está con nosotros y vamos a hablar de un tema muy importante, y es que el decreto 10/2012 de actualización tributaria estipula algunos cambios en cuanto al impuesto sobre la renta, y de eso vamos a hablar esta mañana con el licenciado Enríquez. Bienvenido a Telediario al Amanecer, gracias por estar con nosotros de nuevo. ¿Cuáles son las rentas provenientes del trabajo, licenciado? Gracias, André, buenos días. Las rentas provenientes del trabajo son aquellas que vienen en relación con el asalariado. No importa la denominación que se le dé, ya sea salario, comisiones, viáticos, gratificaciones, ahora propinas. Estas son rentas que se consideran del trabajo. Bueno, ¿y cuáles son los tipos impositivos a partir de ahorita, del mes de enero, ¿no?, que ya entraron en vigencia? Bueno, a partir del 1 de enero Guatemala amaneció estrenando un nuevo impuesto sobre la renta. Teníamos una ley de hace 20 años y fue cambiada totalmente a partir del 1 de enero, entró su vigencia, y los tipos impositivos son solamente dos. Sobre la renta imponible de 0 a 300,000 quetzales un 5% y arriba de 300,000 un 7%. Bueno, ¿y cómo se determina esa renta imponible? Bueno, es bastante fácil lograr determinar la renta imponible. Primero vamos a poner todos los ingresos, no importa el nombre que tenga, los ingresos se ponen dentro de un recipiente. Digo yo, cuando doy un ejemplo en mis clases y digo, todo esto forma parte de la renta bruta. Luego empezamos a quitar rentas exentas como el aguinaldo, el bono 14, las indemnizaciones, y entonces nos queda la renta neta. Y posteriormente hacemos ciertas deducciones que la ley nos permite, y entonces ya nos queda la renta imponible. Bueno, ¿y cuáles son las deducciones a las que tendrá derecho un empleado al amparo de esta nueva actualización? Bueno, pues hasta el año pasado el empleado tenía varias deducciones, ahora solamente han quedado 5 deducciones. La primera es una cuota fija de 48,000 anuales, antes eran 36,000. También tenemos como deducción la planilla del IVA hasta un tope de IVA de 12,000 quetzales. Ahora hay que tomar en cuenta que esa planilla del IVA ya no es acreditable al impuesto, sino que es deducible como gasto antes de calcular el impuesto. Luego tenemos la cuota del IX, las donaciones y finalmente las primas de seguro de vida. Esas son las 5 deducciones que los guatemaltecos podremos hacer a partir del 1 de enero. Bueno, amplíeme un poquito más el detalle de que hasta 12,000 quetzales tenemos derecho ahora a deducir, ¿es cierto? Ya no es acreditable en la planilla, sino es deducible. Esto ¿cómo lo podemos pintar en términos que todos comprendamos? Hasta el año 2012 nosotros calculábamos el impuesto sobre la renta y la planilla del IVA, el IVA propiamente lo acreditábamos, o sea, lo restábamos del impuesto sobre la renta y pagábamos solamente la diferencia. Ahora, la modalidad de la planilla es que va en los conceptos de arriba como una resta, como un gasto, como que fuera el IX o como que fuera una cuota de y esto seguro. ya no es reintegrado a la persona. Ya no es esto va directamente a las arcas del Estado, ¿no? Sí, digamos el cálculo del impuesto se hace una proyección anual, se divide entre los 12 meses y se paga en cómodas mensualidades el impuesto sobre la renta, y a diferencia del año pasado pues teníamos un crédito del 50% por la planilla del IVA antes de empezar el año, digamos, cuando se hacía la proyección. La diferencia ahora es que no tenemos derecho a ese crédito sino hasta fin de año y como una deducción. Como una deducción. Sí, porque hasta el año 2012, por ejemplo, nos retenían en nuestros trabajos algún dinero para este fin, pero esto nos lo devolvían al final del año si uno con las facturas lograba acreditar, ¿no? Ahora esto ya no va a pasar. No, ya no va a suceder esto, sobre todo porque el monto quedó como una deducción y no acreditable, porque lo que el Estado pretende es recolectar cada mes una cantidad más
acertada y no tan voluminosa que después le implique una devolución, sino quiere llevar más o menos controlada la recepción de impuestos. Bueno, y hablando así de números y poniendo un ejemplo muy básico para que todos comprendamos, un empleado que tiene un salario, por ejemplo, de 5,000 quetzales mensuales, ya sea entre su salario base, sus horas extras y todo, ¿no? ¿Cuánto es lo que tiene que pagarle, en este caso, al Estado mensualmente? ¿Cuánto se le va a deducir a él? Ya. Si estuviéramos hablando de un empleado que gana 5,000 mensuales, serían 60,000 al año. Seguro. La primera resta que tenemos que hacerle es 48,000 como un monto fijo. Nos quedan 12,000. Si este empleado llegara bueno, digamos que al principio no se le considera la planilla del IVA, solamente se le va a restar, además de los 48,000, su cuota del IX proyectada, o sea, la proyección para los 12 meses. Y al monto que queda se le va a calcular el impuesto sobre la renta, el 5%, porque estamos hablando de alguien que está por debajo de 300,000. Entonces se calcula el 5%, se divide entre 12 meses y este va a ser el valor que se le va a descontar cada mes. Licenciado, en su criterio bajo economista, como economista que es, ¿se castigó al pueblo de Guatemala con esto o es una actualización que ya era necesaria porque la ley era obsoleta? En primer lugar, era necesaria la actualización. Teníamos una ley muy parchada, ya con muchas reformas. Entonces, yo creo que hay distintos ángulos para responder a su pregunta, hay distintos puntos de vista. Primero, creemos que todos según las estimaciones, todos los empleados que ganan abajo de 4,000 quetzales mensuales están exentos de pagar impuestos sobre la renta. Según estimación de la SAT, hay 2.5 millones de guatemaltecos que no van a pagar impuestos sobre la renta. 2.5 millones. Y los que sí pagan somos alrededor de 3 millones, ¿es cierto? No, somos 500,000. 500,000. Somos 3 millones de trabajadores asalariados, pero 2,5 millones estarán exentos. Quiere decir que ganan menos de 4,000 quetzales o de 4,000 hacia abajo. Así es. Y la canasta básica vital estaba en 4,777 quetzales. Sí. O sea que estos trabajadores obviamente no van a llegar ni siquiera a cubrir la canasta básica vital. Sí. Y los demás, los otros 500,000 somos los que vamos a aportar entonces. Así es. Y luego hemos hecho algunas estimaciones y vemos que algunos van a pagar un poquito más de lo que estaban pagando. Hay un descontento con aquellos que ya no van a tener de vuelta en el mes de enero. Algunos bromean diciendo que era su cuchubal, que ponían una cantidad mensual y que en enero recibían su cuchubal de vuelta. Eso ya no va a suceder. Licenciado, pero sí tenemos que presentar una planilla con las facturas al final del año 2013. Así es, siempre ¿Y para qué va a servir esto? Sigue teniendo el derecho el empleado de presentar la planilla, pero como ya dijimos anteriormente, habrá un tope de 12,000. En realidad el beneficio de esos 12,000 se traduce en 600 quetzales de ahorro de impuesto que va a tener el empleado. Algunos pensamos que eso desincentiva A eso iba yo. actitud. Desincentiva el pedir una factura en un negocio cuando uno pone gasolina en su auto, va al supermercado, qué sé yo, a la librería, lo que sea. Desincentiva el que pidamos factura porque dice, bueno, pues ya no me sirve para nada. Antes me servía para que me devolvieran un impuesto que yo tenía acreditado, pero ahora no. Entonces, ¿cómo queda la situación? ¿Sirvió de algo esta actualización en ese sentido? Pues en ese sentido, bueno, la SAT espera tomar otras medidas que van a contrarrestar un cambio de actitud en el contribuyente. Va a salir a hacer más control de los vendedores para que emitan sus facturas, y además ahora que está impulsando el uso de la factura electrónica, estima que va a tener más control. Esperamos que eso no se revierta el efecto para el Estado, ¿verdad? Licenciado, tengo la última pregunta de la mañana. Mira, el tiempo se nos ha ido tan rápidamente, pero ¿en qué casos es conveniente o procede presentar declaración jurada anual por parte de los trabajadores?
Bueno, solamente, y de acuerdo a la nueva ley, solo deberán presentar declaración anual aquellos que no recibieron, que no fueron objeto de retención por parte de sus patronos. Es decir, si sé que me toca pagar y no tuve ninguna retención, deberé presentar mi declaración dentro de los primeros 3 meses del año siguiente. O sea que es mejor que nos retengan. Es mejor. Para no vernos en esos casos de tener que declarar jurídicamente, ¿no? Al final del año. Así es mejor. Licenciado, que Dios lo bendiga en este 2013, que todas sus actividades le salgan excelentemente bien, con el favor de Dios. ¿Cómo se despide de los guatemaltecos? Aquí está su cámara para que nos mande un mensaje a todos. Bueno, gracias, y es una oportunidad para transmitir estos temas que sirven para orientar a la población guatemalteca, y siempre deseamos pues que iniciando este año todos los televidentes tengan un feliz año y continúen viendo Telediario. Pues muchas gracias. Hemos tenido en nuestros estudios al licenciado Otto Enríquez, él es economista. El tema de actualización fiscal es tiene bastante de qué hablar, y por supuesto que nos interesa mucho, así es que prontamente yo quisiera que lo volviéramos a tener en nuestros estudios para ir dando más luz al pueblo de Guatemala durante el año 2013 sobre qué tenemos que hacer, cómo tenemos que proceder. Así al final del año pues ya no nos vemos en serios aprietos en estas situaciones. A usted en casa, gracias porque siempre nos acompaña en este segmento. Vamos a la pausa, no nos cambie, ya regresamos.